Bueno, entonces en esta ocasión pues vamos a presentar las tres formas de humillarnos ante nuestro Dios. Está en Miqueas 6:8. Dice, ¿y qué pide Jehová de ti, oh hombre? ¿Qué pide de ti? Pues está ahí resumida toda la ética. En ese versículo está resumida toda la ética y dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer. Uno, hacer. Dos, amar. Tres, humillar. Esas son las tres formas, está resumida toda la ética en hacer, amar y humillarse. Eh, entonces, en este caso, vamos a hablar de tres formas de humillarnos ante nuestro Dios. La principal, la convencional, la que siempre nos han enseñado, la que siempre nos han dicho, pues es la de, bueno, reconocer a Dios en todas las cosas, arrodillarnos, obedecerle, esa está bien y es la que nos han enseñado y la que entendemos y siempre practicamos cada mañana, un agradecimiento hacia Dios, reconocerlo en todas las formas y maneras. Pero yo aquí les voy a explicar unas tres formas de humillarnos ante nuestro Dios más profundas, más de mayor importancia, que abarca muchas más cosas que la convencional que nos han enseñado. Entonces, vamos a hablar primero de la personalidad número 8. Eh, esta personalidad, como les expliqué en módulos anteriores, pues esta personalidad es muy fuerte, ¿no? Estas personas son muy directas, les gusta sentirse pues que tienen el control, no les gusta sentirse débiles y, y en cierta manera son un poco como agresivas, ¿no? Estas personalidades número 8 por lo regular son líderes, por lo regular estas personas hablan con la verdad y de una forma directa. Es bueno. ¿Quién dice que no? No es bueno esa personalidad. Pero al tener esta personalidad, pues estas personas tienden a tener un pecado dominante que es la lujuria. La lujuria no se refiere a el acto sexual, o que son personas que se ha mirado ese pecado como que son personas pues que tienen una cantidad de fantasías sexuales o que ambicionan muchas cosas en el ámbito sexual. No, la lujuria la vamos a simplificar hablando de una ambición en todo sentido como una ambición en el sexo, es como un deseo intenso y compulsivo y excesivo de controlar, de experimentar y de sentir el poder en todos los campos emocionales, sentimentales, espirituales, hasta económicos. Son personas que tienden a tener pues mucha ambición exagerada en todos los sentidos. Cualquiera de esos sentidos, cuando se sobrepasa el límite y se quiere sobrepasar por encima de otros, pues se le llama la lujuria, el pecado de la lujuria. Ok, este pecado de la lujuria tiene unos derivados, digámoslo así, o como unos subyacentes, o como unos pecados que dependen de la lujuria, ¿sí? Coloquemos la lujuria como un pecado capital, un pecado grande, eh, que abarca estos pecados que voy a hablar allí. Si no tengo el control de la lujuria, puede pasar esto, que son los siguientes pecados que voy a hablar de ellos y se los voy a explicar. Dirá usted, entonces, hermana, estos pecados que usted va a hablar son mínimos o tienen un nivel más bajo que la lujuria. No, la Biblia habla que una mentirita blanca, como dicen algunos, no, pero es que era una mentirita blanca y el homicidio es un pecado capital. No, la mentirita blanca y el homicidio ante Dios y ante la ley están en igual condición, en igual condición. Todos los pecados están en igual condición, no hay pecados grandes ni pecados pequeños, todos están iguales, porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aún Jesucristo lo dice en un texto cuando dice que si le quitáramos una tilde o una jota a la ley, pues pecaríamos en contra de toda la ley.
dándonos a entender de que el pecado no tiene categorías, el pecado no tiene excusas, el pecado no tiene niveles, el pecado es pecado sea como se llame. Y no podemos decir que hay pecado de muerte, no, es que este es un pecado de muerte y este es otro pecado. No, todos son iguales. El único que conocemos, pues, que no tiene perdón, todos los pecados que voy a nombrar aquí tienen perdón, pero todos entendemos que la Biblia nos enseña que el único pecado que no tiene perdón es cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado que no tiene control, que no tiene perdón, perdón. Pero todos estos pecados que voy a nombrar, pues tienen perdón, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguno confiesa su pecado y se aparta de él, dice la Biblia, pues, que alcanzará misericordia. Entonces, empecemos. Homicidios. Bueno, no se refiere simplemente al acto físico de matar a otro. Se puede matar a otra persona con ira, con la rabia, con la venganza, y también se puede matar a una persona con odio. No, es que mm, yo no la maté, pero si tú utilizas esa palabra que dices que yo la odio, ya ahí hay un pecado de muerte. Cuando utilizamos la palabra es que yo la odio, es que yo no la puedo perdonar, es que me cae mal, ya hay un pecado y se llama el pecado de homicidio. Entonces, no se trata simplemente aquí de lo físico, también se trata de cuando odio, cuando no perdono, hay un pecado de muerte que es un homicidio. Esta persona que tenga lujuria puede ser muy agresiva en palabras. La Biblia dice que debemos de pensar antes de hablar. Entonces yo puedo matar a una persona espiritualmente, físicamente y emocionalmente a través de este otro pecado que es la ira. La ira, mmm, cuando se pisotea, se hiere o se amenaza a alguien, la ira es un pecado de muerte. Las personas que manejan la lujuria o que son demasiado ambiciosas pueden cometer injurias. Aquí se trata de usar un lenguaje para dañar y rebajar y menospreciar a otro. Cuando se trata de las injurias es cuando yo puedo hablarlo muy calmado, muy tranquilamente, pero cuando yo ya rebajo a alguien y digo cosas que no son, es decir, miento contra esa persona, juzgo a esa persona, condeno a esa persona, pues ya hay un pecado que se llama la injuria. Estas personas, tipo número 8, si no tienen un conocimiento de su lujuria, entonces pueden utilizar mucho la falta de respeto hacia otra persona. A ver, por aquí ocultar. Pueden humillar a otras personas y eso también se le llama injuria o es un pecado de injuria. Hay otro pecado que se llama ser implacables. ¿Cuándo se utiliza esto, hermana? Cuando yo no utilizo la misericordia y la compasión. Imagínense ustedes, cuando yo no tengo compasión por otra persona o cuando yo no tengo misericordia por otra persona, sino que de una la condeno y no tengo perdón hacia ella, ya, hasta ahí, ya hay un pecado que se llama implacables. Debo de perdonar, sea lo que me hayan dicho, hecho, yo debo de perdonar, porque si yo no perdono, ya cometí un pecado. Engaños, bueno, como les decía, la ambición, por ahí dice un dicho popular, la ambición rompe el saco. Estas personas que son demasiado ambiciosas, pues tratan de tener hipocresía, engaños, como para tener más, y tratan de robar o engañar a otros. Entonces,
mucho cuidado con este pecado de la hipocresía, de mentir, de estafar, de engañar. También entra allí en este pecado. Aborrecedores de Dios. Bueno, este sí, este pecado es cuando yo trato mal a Dios, cuando yo me quejo de Dios, cuando yo desconfío de Dios, cuando yo siento una actitud de orgullo que yo no dependo de Dios, que es mi vida, que Dios y trato mal a Dios, pues este pecado se llama aborrecedores de Dios. Pleitos. Cuando yo, aquí entra esa palabra que no debe de ir aquí, pero sí quisiera explicarlas, es cuando aparece el fanatismo. El fanatismo es un pecado porque entra en esta parte de los pleitos. Cuando yo digo, es que yo tengo la razón y así es, y no acepto que otra persona pueda tener la razón y entro en un fanatismo, la Biblia lo determina como pecado y se llama pleito. Cuando alguien no te da la razón a ti, tú no te debes de enojar, tú debes de aceptar que no tienes la verdad absoluta, que hay otras personas que también tienen la razón, que hay otras personas que han vivido otro punto de vista y debes de aceptar que si hay otra persona que te está contradiciendo tu forma de ser o tu forma de pensar, la Biblia debe de enseñarme que yo debo de aceptar que todos tenemos la razón, todos tenemos la razón. Entonces, ¿qué debo de hacer lo correcto? Bueno, aquí se lo voy a enseñar. Aquí viene la ética del número 8. Como esa persona, la número 8, tiende a la lujuria, entonces hay unos versículos que ahí se los nombré. Hay unos versículos que me enseñan a comportarme y a revertir ese comportamiento. Y ahí es donde entra el fruto del Espíritu Santo. Y ahí es donde entra el líder a entender qué debo de hacer y qué es lo correcto que debo de hacer. Entonces, mire, las personas que tienden a la lujuria deben de ser irreprochables, amables, no violentos, amantes del bien. Esa persona debe tener mucha paz, mucha justicia y cero violencia en todos los sentidos, física, emocional y espiritualmente. Es una persona, no se concibe que una persona, un capellán, un líder, mantenga con ira. Hay gente que confunde eso con santidad. No es que yo soy santa y yo no me río con nadie. No, eso no tiene que ver nada con santidad. Se llama ira. Una persona que tenga ira, pues debe de tener este requisito. Ser dueño de sí mismo, sobrio, no iracundo. Mírenlo ahí la palabra. No iracundo, apacible. Vea, la persona que sufre de injurias debe de ser respetuoso con la opinión ajena, de buen testimonio, no calumniador. La persona que se cree implacable, que es justa, santa, perfecta, dice la Biblia que eso es pecado. Creerme yo que soy santa, perfecta, y creerme yo pura y sin mancha, la Biblia me llama eso como ser implacable y la Biblia me dice que yo tengo que ser es misericordioso, no contencioso. Debo de ser justo y amante del bien. La persona que sufre de engañar, mentir, estafar, el líder no puede ser eso. El líder tiene que mantener una ética y debe de ser honesto, honesto, amante de la verdad, no codicioso de ganancias deshonestas. Mire que la codicia no va con el líder y es un requisito de la ética. Aborrecedores de Dios, pues bueno, para ellos hay este texto. Está en Timoteo 1.9 y 1 Timoteo 3.9. Dice, debe de ser temeroso de Dios, firme en la palabra, buen administrador del evangelio. Y la persona que le encanta pelear y alegar y contender y decir que tiene la razón, la Biblia le dice, no, señor,
Eso no es ética. La ética debe ser de un hombre apacible, no contencioso, hospitalario, humilde y amante de la paz. Humilde. Entonces, cuando alguien te ataque con una doctrina o te ataque con unos conceptos, pues la Biblia me enseña que yo como capellán, debo manejar una ética y decir, no comparto tu opinión, pero te la respeto. Y no contender, ni decir, no, es que yo soy así, a mí nadie me cambia, no. En conclusión, la personalidad 8, el que maneja esta personalidad, tiene una ética fuerte. Es un tremendo líder, es imponente, o sea, es una persona fuerte que es bueno. Esa persona es franca. Esa persona, ese número 8 es linda, su personalidad, su ética, porque es una persona franca, segura, ingeniosa, orientada a actuar, es tenaz, es enfrentadora, es robusta y es independiente. Vamos con el 9. Esta personalidad 9, entonces, evita el conflicto a toda costa. Son personas que se desconectan de sus propias necesidades. Tienen una energía calmada y tranquilizadora. Linda esta personalidad. Son personas de mucha paz, de mucha seguridad, es de mucho consejo. Y estas personas, a la número 8, tienden, no es que son así, sino que si no conocen su personalidad, tienden a caer al otro extremo, que es a la pereza. Estas personas son perezosas para todo, para todo. Si no conocen su personalidad, vuelvo y le digo. Entonces tienden a estar durmiendo, a no hacer nada, a no opinar, como neutras, como que no existo para nadie. Y no es el hecho, porque pues, si las controla la pereza, entonces tienden a cometer estos pecados, que son los siguientes. La injusticia. Las personas que las maneja la pereza, entonces, como no hacen nada, como no opinan, como no quieren conectarse con nadie, entonces viene el pecado de la injusticia, que es por omisión, que ese es otro pecado. O sea, ¿qué es el pecado? El pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Eso se llama pecado. Y ahí está el pecado de la injusticia por omisión, es decir, que saben que tienen que hacer lo correcto, ven que hay que intervenir, hacer algo para cambiar la situación, pero entonces dicen, no, yo no me meto, eso no es problema mío. Ah, no, yo por ahí no es, pero eso también se le llama pecado, porque saben que tienen que hacer algo y no lo hacen, entonces se llama injusticia. Por la pereza, cuando las domina la pereza, entonces viene la necedad, la terquedad y la insensatez de ser necios. ¿Por qué? Porque como no leen, no estudian, no se preparan porque los domina la pereza, entonces son personas totalmente tercas e insensatas y la Biblia eso le llama necedad. Son personas que actúan sin sabiduría, sin conocimiento y sin responsabilidad. Está el no tener el afecto natural. Aquí entramos afecto natural, mire, su nombre lo dice, es hacia la familia o el círculo más cercano. Son personas tan perezosas que, que no quieren trabajar por su familia. Son personas que se van al otro extremo, que no les importa ayudar a su propia familia. Y esto aquí es incoherente. Esto no tiene razón de ser. Que un líder esté preocupado por los demás, por los adultos mayores de la comunidad y que su propia mamá o que su propia suegra esté pasando necesidades. Eso es incoherente, eso no, eso se le llama pecado y se le llama sin afecto natural. Que una persona esté tan preocupada por los de afuera,
y que no se preocupe por los de adentro, que quiera vivir tan preocupada por apariencias de afuera y todos los de adentro de su casa con hambre, dando comida por allá a unos extraños, llevando mercados, y los de la familia aguantando hambre. No, no es coherente. La Biblia primero me enseña que debe de ser de la siguiente forma. Dios, mi círculo más cercano debe ser mi familia. Porque usted ha leído un texto que dice que Jerusalén, Belén, Samaria y hasta lo último de la tierra, dando a entender ese versículo que primero son los de mi casa, luego Samaria, o sea, los demás lejitos, luego los últimos de la tierra, dando a entender que primero es mi familia. La murmuración, murmurar, es cuando la persona como le da pereza investigar qué fue lo que pasó, simplemente lo dice, pero no tiene argumentos y no tiene una investigación sólida de lo que pasa y simplemente habla sin saber la verdad. Y estas personas tienden a tener idolatría. La personalidad 9 tiende a tener idolatría. ¿Por qué? Porque son personas que se pueden aferrar mucho a que otros hagan por ellos. Aquí no se habla de idolatría simplemente de ídolos o de dioses ajenos. No. Una idolatría aquí puede ser mi hijo, una idolatría aquí puede ser el dinero o podríamos hasta colocar las necesidades también. Las necesidades se pueden convertir en una idolatría. Una enfermedad se puede convertir en una idolatría. Pero ¿cómo así, hermana? Sí, hay gente que prefiere la necesidad que la solución, porque la necesidad me prestan más atención, me pueden poner más en alto cuando yo soy más necesitado. Entonces hay gente que le fascina vivir en la pobreza e idolatran la pobreza o idolatran la necesidad, porque así tengo el pesar de todo mundo o la atención de todo mundo. Una idolatría también puede ser el esposo, la esposa, un líder. La idolatría también puede ser el dinero. La idolatría también puede ser, bueno, como lo dije antes, la pobreza. Cualquier cosa que yo coloque en primer lugar antes que Dios se puede convertir en una idolatría. Bueno, aquí un ejemplo sencillo, pero yo fui a una casa de una hermana y increíble, pero la idolatría era un florero. Lo tenían, un florero tan delicado, tan grande, ¿por qué lo colocan al lado de un pasillo donde uno tiene que pasar? Pero era la idolatría de esa casa, ese florero, porque era costoso, porque era muy fino, porque era muy bello. Y todos los que entrábamos a esa casa, pues lo primero que veíamos era el florero. Un jarrón desde el piso alto, pegado a la columna. Pero la idolatría era que todos tenían que hacerle venia al florero, porque al pasar por ahí había el reclamo, ¿no? Cuidado lo quiebra, cuidado lo toca, pase por un lado. Pues entonces se pregunta uno, si es algo tan delicado y si es algo tan fino, ¿por qué lo colocan en un pasillo? Pero no habíamos entendido que ese florero pasó a ser una idolatría. Y no estábamos hablando de un santo ni de un Cristo colgado, no. Estábamos hablando de simplemente un florero, pero que todos tenían que darle venia a ese florero. Entonces, cualquier cosa se puede convertir en idolatría. A ver, ¿qué hacer esta personalidad nueva? Pues para la injusticia debe de estar el fruto del Espíritu Santo que debe de ser irreprensible y que gobierne bien su casa. El 9 debe de ser una ética de sobriedad, prudente y decoroso. Para la necedad debe de ser sabio. Mire la palabra sobrio. Sobrio. Quiere decir sabio. Sobrio quiere decir no que vaya a una universidad y que tenga mucho conocimiento. No. Sobrio quiere decir que es una persona
como llamaban anteriormente los padres, nos explicaban, dice, mija, usted tiene que tener reglas de urbanidad. Eso se llama ser sobrio, tener reglas de urbanidad. Es decir, reglas comunes, de no entrar en terquedad, sino callar y respetar la opinión de todos. Hospedador, amante de lo bueno, justo y santo. No calumniador, no pendenciero, sino amable. Retenedor de la palabra fiel según la enseñanza. ¿Qué tiene el 9? Tiene una personalidad muy bonita que si se deja guiar por el Espíritu Santo, pues es una persona, un líder, un capellán apacible, relajado, ecuánime, estable, benévolo, es natural, es indolente y amistoso. Ok, vamos con la personalidad número 1. Sienten una fuerte necesidad de hacer lo correcto. Tienen una voz interior muy crítica que les exige ser correctos en todo el tiempo. Valoran la honestidad, la responsabilidad y la ética. El número 1. Pero si estas personas no identifican su pecado, que es la ira, entonces la ira me lleva a estos pecados, que son las enemistades. O sea, como son personas tan estrictas, tan exigentes, tan ordenadas, son personas que siempre quieren hacer lo correcto, pero exigen a otros que sean como ellos. Y ahí es donde vienen las enemistades. Que mi perfección siempre es como una vara de perfección y ustedes tienen que ser iguales a mí. Y esas personas que no son iguales a ti, pues viene la enemistad y viene la contienda, que son peleas, discusiones constantes, desacuerdos, para decir quién tiene la razón. Estas personas tan rectas y tan correctas, demasiado, exageradamente, demasiadamente, tienden a tener herejías. Precisamente ¿por qué? Porque tienen enseñanzas raras, equivocadas y desviadas, porque no son santos como yo soy santo. Y entonces sacan textos de donde no hay textos y comienzan a medir las personas con una regla de perfección y por lo regular, estas personas tan estrictas, pues tienden a salir con herejías o con conceptos raros. Por ejemplo, cuando salen que Dios me dijo, salen con conceptos así que, no es que Dios me dijo, porque como yo ayuno tanto, yo oro tanto, yo hago tanta vigilia, entonces tienden a tener paranoias, ¿es la palabra correcta? Bueno, ok. Tienden como a tener como cosas que Dios le dijo y por eso tienden a tener como herejías, conceptos de que yo me soñé, que Dios me dijo, que Él me mostró, y todos esos conceptos tienen que ir muy guiados con la palabra de Dios. Estas personas también tienen muchas disensiones. De la herejía viene la división, ¿sí? Son personas que no aceptan que hay alguien mejor que ellos, son personas que no aceptan las reglas del líder o alguien superior a ellos, entonces tienden a dividirse y a separarse. Y la Biblia lo llama eso como pecado. Maledicencia, entonces, es hablar mal de alguien, pero con orgullo, con altivez, colocándose a esa persona como ejemplo. Entonces, eso se llama maledicencia, es hablar mal de alguien, pero colocándome yo de ejemplo. Porque como yo soy justa y yo soy correcta, entonces me creo con el derecho de hablar mal de otros. Y de ahí viene pues la altivez y la soberbia, que es cuando me siento altivo y orgulloso de lo que soy. Y la Biblia me enseña a ser humilde. Voy terminando, ya voy terminando. La persona número 1 tiene que ser guiada por el Espíritu Santo y manejar una ética
y tenerle mucho cuidado a estos requisitos que se necesita, esta ética, que él debe ser amable, no pendenciero. Pendenciero es como obstinado, como terco, como una persona es supremamente estricta y superior a otros. Debe de ser pacífico, no iracundo, sino moderado, retenedor de la palabra fiel según la enseñanza, irreprensible, sobrio, volvemos aquí la palabra sobrio, hospitalario, debe de ser de conducta irreprochable, no calumniador, humilde, no activo y ejemplo del rebaño. Lo lindo de la personalidad número 1, entonces, es que es tolerante, él es muy sensato, muy objetivo, muy moderado, él es prudente, él tiene una moral alta, él es bueno y él es racional. Ok, voy a